Hola, ¿qué tal están? Muchas gracias por estar al otro lado. Mi nombre es Jorge Ramos Tolosa. Soy profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia, en el Mediterráneo, y especialista en Palestina e Israel y en problemáticas árabes y musulmanas desde una perspectiva decolonial. Bien, por si quieren escribirme, mi email es jorge.ramos@uv de universidadvalencia.es, jorge.ramos@uv.es, y mi Twitter es @jorgertolosa, @jorgertolosa, por si quieren continuar en contacto. Será un placer. Bien, estoy encantado de poder compartir con ustedes estas dos clases. Estamos en la primera clase que vamos a dedicar a comprender, a aproximarnos un poco más a la cuestión de Palestina e Israel, y siempre desde una perspectiva en línea con las epistemologías del sur, ¿no? Bien, tenemos muy poco tiempo, por tanto muy brevemente voy a voy a compartir con ustedes algunos de los aspectos que considero más relevantes desde una perspectiva decolonial, en línea con un tránsito de la sociología de las ausencias a una sociología de las emergencias para este curso internacional de epistemologías del sur, y esta primera clase de las dos que compartiré con ustedes, que he titulado Comprender Palestina e Israel desde una perspectiva decolonial. Ya en la segunda fase, en la segunda fase, en la segunda parte, en la segunda clase, trabajaremos el tema de la islamofobia y algunos elementos relacionados como feminismos islámicos. Bien, recuerden que tienen varios textos, varios vídeos, varias infografías con enlaces, adjuntos, etcétera, etcétera, que son fundamentales para comprender estas dos clases, la primera referida como hemos dicho, a Palestina e Israel, y en concreto el texto que se ha denominado obligatorio es un texto que he terminado hace poco, que en los momentos que les grabo este vídeo todavía no se ha publicado, y muchos de los aspectos que vamos a hablar ahora están ahí por escrito, y de hecho va a haber numerosas cuestiones que no nos da tiempo a tratar ahora, pero que sí que están tratadas en ese texto, por eso me remito a él fundamentalmente, aparte del resto de textos y vídeos. Bien, comenzamos ya, y yo me pongo aquí el tiempo para que no pasarme de tiempo. Y bien, lo que vamos a tratar hoy son simplemente 7 grandes puntos, 7 elementos que considero fundamentales para comprender Palestina e Israel desde una perspectiva decolonial, para desvelar la realidad, como dijo el gran intelectual palestino Edward Said. Y aunque hay que tener en cuenta que en las epistemologías del sur no hay recetas, lo que hay son propuestas pluriversas frente al tótem monologuista, homogenizador, dual, universalista y basado en las fracturas abismales, ¿no?, del pensamiento hegemónico eurocentrado. Pues vamos a intentar escuchar una escucha profunda, una escucha atenta de las voces palestinas, las prácticas palestinas, los discursos palestinos, para poder co-construir una ecología de saberes, una sociología de las emergencias, y poder llegar a esa previa justicia cognitiva y poder avanzar hacia una difícil, en el caso palestino al menos, pero nunca imposible. Siempre, como dicen en Palestina, hay que seguir alimentando la esperanza, y en ese sentido vamos a intentar aproximarnos también a Palestina en esa línea, ¿no? Bien, el primer punto de los 7 que vamos a tratar es qué es y qué no es la cuestión de Palestina, ¿no? Porque es un tema sobre el que hay numerosos mitos, esencialismos, prejuicios, ideas distorsionadas, ambiciones contrapuestas, no solo en la actualidad, ¿no?, sino desde hace numerosos siglos, ¿no? Hay que tener en cuenta, no olvidemos que Palestina e Israel ha estado y sigue estando en el centro de la agenda política y mediática internacional, ¿no? Y es un lugar del mundo, el ombligo del mundo para muchas personas, y tiene un valor geoestratégico y geopolítico fundamental. Entonces, claro, esto contribuye a hacer más complejo todavía, a que haya todavía más mitos y más problemáticas que es necesario resolver, ¿no?, aunque tengamos muy poco tiempo. Bien, habitualmente se habla de Palestina e Israel como un conflicto religioso, como algo que se retrotrae 2000 años atrás, como que hay un supuesto odio congénito entre personas judías y musulmanas,
Bien, esto no es cierto, ¿no? Palestina-Israel no es una cuestión religiosa, aunque tiene elementos religiosos importantes. Obviamente estamos hablando de la denominada Tierra Santa, pero no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de hace 2000 años, ni tampoco hay un supuesto odio connatural o inherente entre personas judías y musulmanas. De lo que estamos hablando es de una cuestión colonial, una cuestión política que se inició a finales del siglo XIX, cuando un movimiento nacionalista judío y colonialista, el sionismo, reclamó, después de barajar varios territorios, reclamó Palestina, en lenguaje de la tradición judía, Eretz Israel, para crear un estado exclusiva o mayoritariamente judío en el mayor territorio posible. Este es el inicio y la clave de la cuestión Palestina-Israel. Como un territorio que en ese momento pertenecía al sultanato otomano, a finales del siglo XIX, sultanato otomano que se desintegró con su derrota en la Primera Guerra Mundial, era un territorio de Palestina multiétnico, multireligioso. Y claro, ¿cómo hacer de ese territorio en el que aproximadamente el 85-86% de la población era musulmana, el 10-11% de la población era cristiana y solo el 2-4% de la población era judía? ¿Cómo hacer de ese territorio un territorio exclusiva o mayoritariamente judío? Pues ese es el núcleo de la cuestión, ¿no? Solo había dos grandes vías, o la segregación o apartheid o la limpieza étnica. Y el sionismo, tanto antes de la creación del Estado de Israel en 1948, cuando ya aplicó políticas que pueden considerarse de apartheid y de segregación, como a partir de 1948 con la Nakba, la limpieza étnica de Palestina, y posteriormente se ha combinado estas dos vías de limpieza étnica y apartheid con episodios graduales también de genocidio progresivo, de otros elementos, espaciocidio, culturicidio, memoricidio, que se ha hablado. Y a partir de 1967 la ocupación militar han sido los grandes elementos que han forjado la cuestión de Palestina e Israel, ¿no? Bien, para entender Palestina e Israel también pasamos al segundo punto, la cuestión de las identidades. Hay que ser muy riguroso a la hora de hablar o utilizar los conceptos sobre este tema, ¿no? Es muy importante saber diferenciar entre una persona o una identidad judía, sionista e israelí. La identidad judía remite prioritariamente a la religión judía. Y por tanto hay que saber diferenciar entre unas personas judías. Hay aproximadamente un poco más, ¿no?, de personas judías en Israel que en Estados Unidos, pero también hay población judía en otros lugares del mundo, ¿de acuerdo? Aproximadamente un tercio de la población judía del mundo está en Israel, un tercio en Estados Unidos y un tercio en otros lugares del mundo. Bien, para algunas personas judías la identidad judía también es algo más allá de lo religioso, es de herencia cultural, herencia genealógica, algo más laico también. Bueno, gran parte, ¿no?, de la flor y nata de la intelectualidad, del mundo artístico, del mundo revolucionario europeo, ¿no?, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, eran personas que se consideraban judías, aunque no fuesen practicantes de la religión judía. Estoy pensando en Rosa Luxemburgo, Hannah Arendt, Sigmund Freud, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Franz Kafka, Marc Chagall, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado hay que saber diferenciar las personas judías, la identidad judía. Después, por otro lado, está la identidad sionista. La identidad sionista remite a este movimiento nacionalista judío y colonialista forjado en Europa y con un pensamiento eurocentrado, supremacista, blanco, colonialista, desde finales del siglo XIX. Y aquí tenemos que aplicar esta ideología sionista, el paradigma, y también en el resto de identidades, el paradigma que podemos llamar de no todas. No todas las personas judías son sionistas, no todas las personas sionistas son judías, no todas las personas israelíes son judías y no todas las personas sionistas son israelíes, etcétera, etcétera, ¿no? En estos tres ejes: sionista, judío, judía, israelí. Bien, la ideología sionista fue la que promovió la creación del Estado de Israel en 1948, la que tuvo éxito al conseguir la creación del Estado de apartheid y del Estado colonial de Israel en 1948, y sigue siendo el vector ideológico principal del Estado de Israel, con sus diversas corrientes internas del sionismo. Bien, y israelí, por otro lado, en tercer lugar, es una persona que pertenece al Estado de Israel creado en 1948. Por lo tanto, hay que saber diferenciar identidad y persona judía, sionista e israelí, y aplicar el paradigma de no todos, no todas. Por el otro lado, podríamos decir, también hay que saber diferenciar. Hay mucha confusión, hay muchas personas que confunden una persona árabe con una persona musulmana. Sin embargo, es distinto,
La identidad musulmana remite a la religión del Islam, que es la segunda religión más importante por número de fieles del mundo, después del cristianismo y antes del hinduismo y del budismo. Y lo musulmán se refiere, como también les he puesto en un PDF que he elaborado yo, donde resumen muy pocas líneas varias de estas identidades. Lo musulmán remite a lo religioso, mientras que lo árabe remite prioritariamente a la lengua árabe, que se habla desde el Sáhara Occidental y Mauritania, en el Océano Atlántico, hasta el Golfo Pérsico e Irak. Es la lengua mayoritaria en estos países, aunque no la única, en muchos de ellos es el árabe. Por lo tanto, lo árabe se remite a lo lingüístico, lo musulmán a lo religioso. Sin embargo, solo 1 de cada 4 o 5 personas musulmanas del mundo son árabes. Y los países con mayor población musulmana del mundo no son países árabes, son Indonesia, la India, Pakistán, Bangladesh, ¿de acuerdo? Bien, esto es importante saber separarlo. En tercer lugar, la otra identidad aquí, musulmana, árabe, que es importante hablar, es la palestina, ¿no? La identidad palestina sí que es una identidad árabe porque es la lengua materna del pueblo palestino, es el árabe. Sin embargo, también aplicamos en otros sentidos este paradigma del no todos, ¿no? No todas las personas palestinas son musulmanas, también hay personas cristianas, de otros credos, de ningún credo, aunque la única excepción sí que es aquí, que todas las personas palestinas son árabes. Y la identidad palestina es una identidad nacional, una identidad territorial, una identidad forjada también en la lucha y en las resistencias muy diversas, con gran protagonismo de mujeres, como ahora mencionaremos, a lo largo del siglo XX, el siglo XXI y desde que llegó el sionismo a Palestina. Bien, en el tercer punto que vamos a tratar hoy es una muy breve cronología histórica para poder saber de qué estamos hablando, ¿no? Volvemos a reiterar, toda esta problemática comienza a finales del siglo XIX. Palestina es un territorio del sultanato, un territorio no diferenciado, no es un territorio con límites geográficos establecidos, como después se concebirá desde el movimiento nacional palestino, sino que está dividido en varios mutasarrifatos, sanjaks, etcétera, etcétera, que son las formas administrativas otomanas, pero este territorio multiétnico y multireligioso es el que recibe la colonización de asentamiento sionista. Esto es importante, ¿no? No es un colonialismo de metrópoli tradicional, sino es un colonialismo de asentamiento puro que busca, como hemos dicho, el mayor territorio posible, el sionismo, con el mínimo de población no judía. Entonces, claro, más del 95% de la población en ese momento no era judía, entonces por eso se empiezan a desarrollar mecanismos de apartheid y de desposesión de la población autóctona a través de varias oleadas de colonización sionista, denominadas aliyot, y a través del sionismo que va construyendo su movimiento con la creación de periódicos, de bancos, de sindicatos, tanto fuera de Palestina como en la propia Palestina, el Congreso Sionista Mundial, la fundación de la colonia de Tel Aviv en 1909, de los kibutzim también el mismo año, y fue fundamental para el sionismo ganar el apoyo de una gran potencia. Y esto es lo que después de muchos contactos y conversaciones consiguió en 1917 con la famosa declaración Balfour, por la que el Reino Unido dio apoyo al movimiento sionista, aunque a través de una carta bastante ambigua. Claro, esto es muy importante porque con la derrota del sultanato otomano en la Primera Guerra Mundial fue el Reino Unido el que ocupó de una forma también pseudocolonial Palestina. Entonces, entre 1917 con la ocupación británica de Palestina y 1920-1923 con ya el establecimiento del denominado Mandato Británico de Palestina, y hasta 1948 el Reino Unido dará apoyo para que el sionismo cree ese preestado o paraestado colonial en Palestina y que se preparase, como estuvo preparándose, para el momento adecuado en el que crear un estado colonial en el mayor territorio posible de Palestina con el mínimo de población no judía. Bien, ese momento, después de numerosas resistencias palestinas, de las que después hablaremos un poco más, con gran presencia de mujeres, una de las primeras organizaciones sociales contemporáneas palestinas fue la Sociedad Ortodoxa de Ayuda en Acre, en Palestina, una sociedad de mujeres
una sociedad puramente de mujeres, y hubo numerosas manifestaciones ya de finales del siglo XIX y principios del XX, creación de periódicos palestinos antisionistas, creación de numerosos grupos, sobre todo en la década de 1930, de resistencia palestina anticolonial, algunos armados, la mayoría de resistencia popular no armada, y sobre todo la gran insurrección palestina de 1936-1939, en la que se alió el sionismo y el Reino Unido, el mandato británico de Palestina, para reprimir y descabezar el movimiento anticolonial palestino. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido tiene una crisis económica importante a pesar de su victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Tiene el problema de la India, que también está en una fase muy virulenta. Y además el sionismo, a partir de varios grupos, decide atacar con numerosos atentados terroristas al Reino Unido para que se marchen de Palestina y poder crear ya su estado exclusivo mayoritariamente judío en el mayor territorio de Palestina. Pues bien, el Reino Unido decide traspasar su problema a las Naciones Unidas, que violando su propia carta constitutiva, la Carta de las Naciones Unidas, en 1947, recomiendan la creación de un Estado denominado judío y un Estado denominado árabe en Palestina. Esto es aceptado tácticamente por el sionismo, que busca simplemente un territorio, aunque sea pequeño, para poder expandirse, y es lo que ha ocurrido en la historia. Muchas personas tenemos en la mente ese mapa, ¿no? Con varios mapas históricos de Palestina, en el que se va estrechando cada vez más el territorio palestino, y la colonización sionista continúa avanzando a día de hoy. Y en el momento en el que se aprueba el plan de partición de Palestina, el 29 de noviembre de 1947, pocos días, semanas después, ya se empieza la limpieza étnica de Palestina que el sionismo estaba buscando para conseguir el máximo de territorio posible con el mínimo de población no judía. Es lo que en 1948 el pueblo palestino llama la Nakba, ¿no? Que supuso la expulsión de sus casas de entre 750.000 y 800.000 personas solo por ser palestinas, la destrucción de 615 localidades palestinas y la conversión en refugiadas de todas estas personas, que ahora son más de 6-7 millones de personas dispersas en campos de refugiadas y refugiados en Cisjordania, Gaza, en los países de mayoría árabe de alrededor y en otros lugares, ¿no? Bien, en diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU exige el derecho al retorno de la población palestina refugiada, algo que el Estado de Israel ha impedido, ¿no? Porque supondría alterar ese principio, ese axioma fundamental del sionismo de que necesita mayoría de población judía en el mayor territorio posible de Palestina. Bien, empieza a desarrollar leyes de apartheid ya el Estado de Israel a partir de 1948. Cualquier persona judía del mundo podía obtener la ciudadanía plena israelí, mientras que las personas palestinas que han vivido allí durante siglos no pueden solo por ser palestinas. Esto ya es un elemento de apartheid. Y en 1967 el Estado de Israel, en la Guerra de Junio, o Guerra de los 6 días, conquista la totalidad, el 100% de la Palestina histórica. Hay que tener en cuenta que durante la Nakba y con la creación del Estado de Israel, 14 de mayo de 1948, un día después los países de la Liga Árabe le declararon la guerra al Estado de Israel, y el Estado de Israel ganó esa guerra, consiguiendo establecerse en 1949, cuando se firmaron los armisticios, en el 78% de Palestina. El 22% de restante quedaba en manos Cisjordania de Jordania y la Franja de Gaza en manos de Egipto. Pues bien, esto cambia en 1967 y el Estado de Israel conquista rápidamente la totalidad de Palestina y estos territorios, que pasarán a ser territorios ocupados por el Estado de Israel, según la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU de noviembre de 1967. Y en ese estado continuamos, ¿no? Una ocupación militar y un colonialismo de asentamiento y un apartheid que se sofistican cada día, que crecen cada día, unidos a muchos otros elementos que hacen de la cuestión palestina comparable a otras cuestiones coloniales de asentamiento, pero también con algunos elementos propios, ¿no? Hay que tener en cuenta, y pasamos al cuarto punto, que las opresiones del Estado colonial de apartheid de Israel actuales son muy diversas, algunas únicas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, creado en 2006, ha establecido que el Estado de Israel es el Estado que más resoluciones de la ONU viola, ¿no? O sea, hay que decir que ha emitido más condenas el Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra el Estado de Israel que contra cualquier otro Estado del mundo, ¿no? También ha habido episodios de bombardeos masivos contra la población de Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009.
en noviembre de 2014 y en verano, en noviembre de 2012 y en verano de 2014. En verano de 2014 se asesinaron el ejército israelí a más de 2.200 personas palestinas, incluyendo a más de 500 niñas y 500 niños. Entonces, claro, por eso se combinan aquí limpieza étnica, apartheid, historiadores israelíes como Ilan Pappé han hablado de genocidio progresivo también, se habla de una etnocracia en el Estado de Israel. Y la cuestión del apartheid y la comparación con la Sudáfrica del apartheid cada vez es más importante en el mundo académico, en el mundo activista y en el mundo político internacional. Incluso el propio presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos ya habló de apartheid en Israel, el premio Nobel de la Paz Desmond Tutu y por supuesto lo más importante las propias personas palestinas que lo están sufriendo y nos lo dicen día a día, ¿no? Ya incluso el año pasado, 2017, el CESPAO, un organismo de la ONU, habló de que Israel es un estado de apartheid y que el movimiento BDS, el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, es un instrumento legítimo para combatirlo, ¿no? Bien, actualmente, muy rápidamente, el Estado de Israel ejerce numerosas opresiones a los diversos colectivos palestinos. Los y las personas que viven dentro de las fronteras o líneas del Estado de Israel de 1948-1949, hay una minoría de población palestina, por eso decíamos que no todas las personas israelíes son judías, hay una mínima de población palestina que es la que las personas descendientes de las que no pudieron ser expulsadas en 1948, y esta minoría está bajo un régimen de apartheid, hay más de 50 según unas fuentes, más de 75 según otras leyes discriminatorias contra la población palestina que vive en el Estado de Israel. Después también bajo apartheid está la población de los territorios ocupados en 1967, en Cisjordania y en Gaza, además en Cisjordania con numerosos checkpoints, puestos militares de control, el muro del apartheid, construido a partir del año 2002, colonias que se construyen cada día con numerosos mecanismos de seguridad y desde donde se ataca a la población palestina, numerosos secuestros de niñas y niños cada día sin que sean noticia. Es famoso el caso de Ahed Tamimi, una menor palestina, un icono de la resistencia palestina que lleva desde diciembre en una prisión israelí, pero son más de 300 niñas y niños que están en prisiones israelíes y muchas veces se cometen secuestros sin que haya ninguna garantía judicial y además en zonas en las que supuestamente existe una autoridad palestina, que realmente es un organismo que no tiene competencias reales, que teóricamente se construyó en los años 90 para avanzar hacia un Estado palestino, pero esto es algo ficticio, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que estos reconocimientos del supuesto Estado palestino como gesto, como elemento simbólico, son interesantes, pero el primer elemento es que se debe cumplir con el derecho internacional y con los principios de derechos humanos, ¿no? Si no, que se reconozcan estados ficticios es lo que quería también la Sudáfrica del apartheid, y los denominados bantustanes se reconociesen como que son independientes, sin embargo no tienen atribuciones reales y continúa habiendo un régimen de apartheid y colonial que domina todo, ¿no? Bien, esto es en Cisjordania, y la Franja de Gaza, como sabemos, está bajo bombardeos sistemáticos, bajo ataques de personas pescadoras, agricultoras. En la Great Return March que está viendo esta primavera de 2018 está asesinando a decenas de personas palestinas, incluyendo a personas periodistas que se manifiestan pacíficamente, y la Franja de Gaza está bajo un bloqueo desde el año 2006-2007 por tierra, mar y aire. El Estado de Israel, además, con numerosos mecanismos de biopolítica y de necropolítica o tanatopolítica, controla los alimentos que pueden entrar para que las personas palestinas sufran y pasen hambre aunque no mueran de hambre. Y hay cientos de miles de niños y niñas palestinas que sufren traumas psicológicos o traumas psicológicos que solo existen en la Franja de Gaza. Israel impide la entrada de cualquier tipo de ayuda necesaria para resolver todos estos problemas, ¿no? Por tanto, se ha hablado de que Gaza es el campo de concentración más grande del mundo en la actualidad y supone todo un elemento de que numerosas también estrategias internacionales de visibilización, de activismo, están trabajando tanto en la Franja de Gaza como en el resto de Palestina para que haya una decolonización o descolonización en ese sentido, ¿no? Bien, les he puesto también una referencia a un vídeo de B'Tselem, que es una organización israelí de derechos humanos, B'Tselem Summary 2011, que lo pueden encontrar para ver cómo
las vidas palestinas del día a día que muchas veces no son noticia, ¿no? Bien, el quinto punto más importante, y me dejo muchísimos elementos, de hecho ya se me acaba prácticamente el tiempo, me dejo muchísimos elementos sin tratar, pero como les he dicho lo pueden ver en los textos y vídeos que he ido remitiendo. Es muy importante saber desde una perspectiva decolonial qué problemas tenemos, ¿no? Tenemos algunas limitaciones para construir una perspectiva decolonial, unas epistemologías del sur en Palestina. Bueno, para el propio conocimiento y para las propias epistemologías, el Estado de Israel, ¿no? Desde hace muchas décadas, destruye sistemáticamente documentaciones, vidas, casas, testimonios de la población palestina, y eso es un elemento de que dificulta, que obstaculiza el conocimiento, la aproximación, la construcción de una ecología de saberes a partir de Palestina y con Palestina, ¿no? También hay dificultades en la traducción de conceptos. Hay muchos conceptos muy interesantes que se utilizan en Palestina, así como de otros pueblos originarios, de otros pueblos nativos del mundo, que no tienen traducción, y muchos pierden su capacidad de heurística a la hora de que se traducen, pero como tienen el texto que les he puesto, conceptos como sumud, por ejemplo, relacionados con las resistencias palestinas, son fundamentales para entender cuáles son estas resistencias palestinas, cómo decolonizan desde estos propios lugares del sur global, cómo contribuyen a la ecología de saberes, a la traducción intercultural, a una sociología de las emergencias que le invito a que conozcan con ejemplos como el Sumud, como las resistencias populares palestinas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay también algunos otros límites que estamos diciendo para esta perspectiva decolonial. Hay bastantes impedimentos a que activistas, a que personas se acerquen a Palestina. Hay numerosos interrogatorios, persecuciones legales, tanto dentro de Palestina a la hora de llegar a Palestina como fuera, listas negras de activistas, de organizaciones. Aquí en el Estado español está habiendo juicios también contra personas a las que se piden varios años de prisión por hacer campañas de boicot a Israel, también en Francia, leyes anti-BDS en Canadá, en Estados Unidos, en lugares de Europa. Entonces hay algunas dificultades, ¿no?, para acercarse a Palestina, también las propias. En mi propio caso, obviamente, hay que partir de un conocimiento situado y posicionado, y en mi caso yo soy un hombre blanco y académico, por tanto tengo una serie de privilegios, entre otros, que es también importante a la hora de saber enfocar y saber encarar y abordar unas epistemologías del sur, y en este caso un trabajo con y a partir de las experiencias, las voces y los sujetos, en este caso palestinos, ¿no? Pero también es muy importante entender que desde el pueblo palestino enseñan vida cada día, de lecciones cada día, a través de elementos como el sumud, los olivos, la apuesta por la educación, como comento también en el artículo que tienen, y toda una serie de elementos que además a mí personalmente me han ayudado a aprender muchísimo, y así a otras muchas personas. Por eso les invito también a que conozcan Palestina y se aproximen al pueblo palestino, ¿no? Especialmente es muy interesante, y acabo ya los dos últimos puntos muy rápidamente, las resistencias de mujeres palestinas, ¿no? Como también menciono en el texto, que desde finales del siglo XIX y principios del XX han tenido un protagonismo fundamental a través de numerosas acciones, a través de numerosas organizaciones, mujeres musulmanas, mujeres cristianas, mujeres laicas, que ya participaron antes de la creación del Estado de Israel en numerosos elementos de organización, manifestaciones, recaudación de fondos, acciones no armadas, algunos casos también de acciones armadas, y toda una pluriversidad que han enseñado a muchos hombres de dentro de Palestina y de fuera reexistir, ¿no?, reexistir, y aplicar, ¿no?, ese concepto de que existir es resistir en Palestina, ¿no?, como también se titula un libro que hemos escrito hace poco, Existir es resistir, ¿no? Numerosas mujeres palestinas que también a través del arte, a través de la poesía, como Rafif Siada, en un vídeo que les he puesto también para que vean, expresan qué es el pueblo palestino y qué son las resistencias palestinas, y que yo les invito a que conozcan, ¿no? Sobre todo también después de la creación del Estado de Israel, ha habido muchísimas organizaciones políticas palestinas, muchísimas mujeres símbolos del pueblo palestino, como Leila Khaled, como es ahora Ahed Tamimi,
y como numerosas otras mujeres que luchan día a día contra las opresiones internas y contra también, por supuesto, el colonialismo israelí, porque hay que tener en cuenta que desde una perspectiva de colonial, también de epistemologías del sur, no podemos trabajar con pueblos subalternos, con sujetos colonizados o excolonizados de una manera romántica, de una manera esencialista, ¿no? O de una manera paternalista, por supuesto. Hay que trabajarlo de una manera honesta y sin romantizar de que son sociedades ideales tampoco, ¿no? Por supuesto que existen opresiones internas en Palestina y en muchos otros lugares, pero hay que entender sobre todo cuáles son las opresiones, las líneas abismales y las fracturas principales que ha proporcionado y ha provocado y provoca día a día y se renuevan día a día las distintas formas de opresión del colonialismo y del capitalismo del norte, ¿no? Bien, la última referencia que les voy a hacer es sobre precisamente un movimiento de resistencia palestino que el pueblo palestino ha pedido al resto del mundo, a la comunidad internacional que llevamos a cabo para decolonizar y descolonizar Palestina, que es el BDS, el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, que se lanzó en el año 2005 desde numerosas organizaciones sociales palestinas y que pide simplemente el cumplimiento del derecho internacional en Palestina e Israel, y sobre todo a imagen y semejanza inspiradas en el movimiento que contribuyó a la caída del régimen de apartheid en Sudáfrica, y que este movimiento BDS en el caso palestino está teniendo éxitos cada semana, empresas que desinvierten en Israel, ciudades que se adhieren al boicot a Israel. Hace muy poco fue la ciudad de Dublín, por ejemplo, la primera capital europea. En Irlanda hay más de 80, 90 ciudades y administraciones públicas en el Estado español, y muchas otras acciones también. La Israeli Apartheid Week está viendo en América Latina muchas acciones, muchísimas uniones de estudiantes en Chile, México, Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, muchísimas actuaciones en favor del pueblo palestino en línea con el BDS, porque es la línea de actuación que nos ha pedido el pueblo palestino, la máxima esperanza internacional fuera de Palestina para el pueblo palestino, y por tanto yo les invito también que conozcan este movimiento, que participan en este movimiento de resistencia rizomática. Surgen numerosos grupos territoriales de BDS, los pueden seguir también por redes sociales, Twitter, Facebook, BDS Chile, BDS Colombia, México, la Rescop en el Estado español y muchos otros lugares. Y yo creo que es muy interesante también para trabajar desde las epistemologías del sur, ¿no? Porque va en contra de este paternalismo, de esta romantización o esencialismo de los que muchos sujetos o movimientos desde el norte global trabajan sobre o para el sur global, en lugar de trabajar con y a partir de los sujetos y las luchas del sur global, ¿no? Y el BDS es un movimiento a partir de y con el pueblo palestino, porque lo ha pedido el pueblo palestino, y simplemente para que el pueblo palestino deje de intentar ser expulsado de la historia, como ha intentado el Estado de Israel y como escribió el poeta palestino Mahmoud Darwish, y para que el pueblo palestino tenga simplemente derecho a tener derechos, ¿no? Y mientras tanto seguimos y seguiremos alimentando la esperanza. Muchas gracias y les espero también en la segunda clase. Un abrazo.